Bueno, nos vamos a meter ahora con otro tema a nivel nacional. Ya lo tenemos a Alejandro Butino. Vamos a unir los dos temas. ¿Por qué? Porque está en línea el abogado Agustín Traversaro, quien es especialista en Derecho Administrativo. Lo vamos a llevar para el lado de la actualidad. ¿Por qué? Porque se anuncia la primera marcha en la era Milei, la primera movilización, ¿sí?, por las medidas de ajuste a nivel país. Y movilización, marcha, piquete, interrupción del tránsito, los derechos de unos, los derechos de otros, los derechos de todos, los límites, las garantías. ¿Qué pasa con esto? Porque hay un protocolo antipiquete. Suena duro eso, pero es una realidad impuesta por el gobierno nacional de turno y con una conocida, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que ya se habló de esto en la gestión Macri, pero que poco implementó. Pero vamos a hablar de derechos, de garantías, qué se puede, qué no se puede, qué dice la ley. Bueno, el abogado, entonces, Agustín Traversaro, ya está en contacto a través de videollamada. ¿Cómo le va, abogado? Matías Fernández, le saludo, un gusto. Buen día, Matías. ¿Qué tal para vos y para todos los televidentes? Bueno, gracias por atendernos a esta hora. Tema no fácil para analizar, porque estamos en un contexto donde el ajuste, donde la situación económica marca una línea donde también el afectado es el ciudadano con respecto a la inflación, con respecto al poder adquisitivo, la alimentación. Bueno, hay un contexto un tanto turbulento, pero que es la realidad que nos toca en la República Argentina. Pero para que vivamos en sociedad, para que vivamos en una convivencia sana, hay algún párrafo que expresa cómo debemos movernos, ¿sí? Hay normas de convivencia, hay leyes para esto, ¿no? Y en eso nos tenemos que basar, ¿no? En ese principio. De ahí como punto de partida, doctor. Sí, creo que, a ver, esta es una temática que nos lleva a una situación de conflicto de derechos constitucionales. Primero querría remarcar esto de que tenemos derechos que están acá en conflicto, que son reconocidos por la Constitución, los que están de ambos lados del camino, digamos. Tenemos, por ejemplo, derecho a la circulación, al tránsito, a ejercer el comercio, la industria lícita, por un lado, reconocido por la Constitución, y también reconocidos el derecho a la protesta, a peticionar a las autoridades, a obtener respuesta, a organizarnos con fines lícitos, ¿sí? Con la particularidad de que nuestra Constitución no establece derechos absolutos. Esto es importante y no lo digo yo, lo dice el texto, ¿sí? Con lo cual, todos los derechos, unos y otros, ¿sí?, deben ejercerse de acuerdo con las normas que reglamenten su ejercicio, ¿sí? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el derecho a la circulación, vemos que es un derecho que está fuertemente regulado, ¿sí? Podemos circular, por ejemplo, en vehículo, pero con vehículos que estén autorizados, ¿sí? Para eso está el ITV, para controlar, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Córdoba. Podemos circular no a cualquier velocidad, sino a la velocidad reglamentaria. No puede manejar cualquiera, sino que tiene carnet habilitante. Igualmente está regulado el comercio. Digo el comercio porque es una actividad que también se ve afectada por las marchas, los piquetes y demás. Digo, están reglamentados y limitados estos derechos, así como podría estar limitado y reglamentado también el derecho a la protesta social, al reclamo a las autoridades, a peticionar y demás. De hecho, el Estado tiene la facultad constitucional de dictar protocolos de actuación para regular y controlar determinadas actividades. El tema está en el modo en que se hace, ¿sí? El modo en que se reglamenta, el modo en que se limitan los derechos, porque si bien todos los derechos pueden ser limitados y reglamentados, esas reglamentaciones o limitaciones no pueden privar de contenido el derecho, no lo pueden desnaturalizar, no lo pueden suprimir al derecho. Entonces, un protocolo de piquetes está bien, va a estar bien en la medida que sea, que establezca una reglamentación razonable, ¿sí? Que no desnaturalice el derecho. Y ahí está la gran cuestión. O sea, este es un tema muy complejo jurídicamente porque entra en un gris donde se mezcla lo político, se mezcla lo ideológico, sí, y se mezcla un poco el deber del Estado de garantizar la convivencia social y armoniosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice? A ver, constitucionalmente, el trabajador tiene derecho a su reclamo, tiene derecho
a circular? ¿Tiene derecho una manifestación a cortar el tránsito totalmente? ¿Tiene derecho a interrumpir el normal funcionamiento, una columna de protesta, del normal funcionamiento del resto de la ciudad o el lugar, el contexto donde se esté desarrollando esa acción de reclamo masiva? En primer lugar, destacaría que tenemos un artículo en el Código Penal ya hace muchos años, que es el 194, que establece que no se puede impedir ni obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios públicos, ¿sí? Transporte marítimo, terrestre, aéreo, distribución de energía eléctrica, gas, telecomunicaciones. O sea, servicios públicos no se puede impedir el normal funcionamiento. Eso está regulado en el Código Penal de hace muchos años, ¿sí? Cuando hablamos de una protesta callejera, podría no afectar servicios públicos ya regulados por el Código, y ahí quedaría, por lo tanto, un espacio muy amplio para que pueda ser trabajado por el Estado en términos de regulación. Y bueno, y ahí es donde viene el problema que vos me manifestás. ¿Puede una protesta cortar 100% la circulación? Y bueno, la Constitución dice el derecho a protestar, está garantizado, a peticionar está garantizado. Ahora, ¿a través de qué medios? Bueno, eso no está regulado. Con lo cual, en principio, se podría hacer en la medida en que eso no implique suprimir el derecho de los otros de circular, transitar, comercializar, ¿sí? Entonces, llevando esto al protocolo que aprobaron, que ya es una realidad porque entró en vigencia, que entiendo que el viernes, que se publicó en el boletín oficial, de la lectura del texto, para mí pudo ser trabajado de una manera un poco más precisa, porque en realidad es como que impide cualquier tipo de protesta o reclamo medio en términos absolutos. O sea, va en contra de cualquier impedimento de la circulación o al tránsito. Y yo entiendo que, bueno, eso es muy delicado, porque no es lo mismo, por ejemplo, a ver, no exige la misma tolerancia de parte de la ciudadanía una marcha que va transitando por la calle desde un punto a otro, a un campamento de agrupación que esté 3 días instalado. Bueno, uno implica un sacrificio mucho mayor de parte de la ciudadanía, y el protocolo no distingue nada, con lo cual pareciera que una marcha de pocas personas que transite de un punto a otro podría ser apartada de la policía inmediatamente y tomar como delictiva la actividad, el reclamo, con lo cual para mí se debió reglamentar un poco más y distinguir situaciones, ¿sí? Porque claro, ¿qué pasa si se usa esa parte, esa beta, y en vez de establecerse enfrente de Casa de Gobierno comienzan a circular o se concentran en algún espacio donde la capacidad lo permita, comienzan a transitar por una calle? Le voy planteando una situación o una posibilidad. Comienzan a transitar sin interrumpir el total paso, sino que dejan media calzada, transitan y llegan a Casa Rosada, donde son ahí a la Plaza de Mayo, donde la mayoría de las protestas se dan, ¿sí? O donde se visibilizan los reclamos, y comienzan a girar, comienzan a circular en el contexto de la plaza y no están detenidos. ¿Qué pasa ahí? En principio, si ellos circulan por algún lugar que no impida la circulación vehicular, lo podrían hacer. Si circulan por adentro de la plaza, por las veredas de la plaza, lo podrían hacer, de acuerdo al protocolo, ¿no? Lo que no podrían hacer es impedir el tránsito vehicular. O sea, de acuerdo al protocolo el impedimento total o parcial sería de algún modo repelido, sancionado, evitado con medidas inmediatas de parte de las autoridades. Para mí ahí es donde parece que peca un poco de exceso en la reglamentación esa normativa. Hay que ver ahora qué pasa si esto es llevado a control judicial o no. Esa es otra cuestión. Para mí debieron reglamentarlo mejor, ¿no? Para mí se pasan en reglamentar, lo restringen demasiado el derecho a la protesta, para mí. Aparte, creo que tenemos que tener en cuenta que vivimos en un régimen democrático y que el derecho a la protesta está muy vinculado con la libertad de expresión, y la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de un sistema democrático, con lo cual es uno de los derechos que más debe protegerse, ¿sí?
Entonces, Bueno, esto de impedir parcialmente, sí. cuando van ocupando la mitad de la arteria, ¿no? Bueno, no es lo mismo ocupar la mitad de una arteria en una calle del centro que una ruta nacional, y la normativa no distingue, ¿no? Me parece que el impacto o el sacrificio para el bien común no es el mismo, digamos. Bueno, hay una amenaza también, si el que corta no cobra, ¿no? También vos tenés un derecho adquirido con respecto a tu situación socioeconómica de algún programa social que beneficia a vos o a tu familia o a tu grupo familiar con algún ingreso económico mensual, pero si vas y cortás, no cobrás también. Se está en la cornisa con algunas declaraciones y también con algunas políticas que se buscan implementar con respecto a ese derecho a la protesta, ¿no? Sí, de eso no surge nada en el protocolo de antipiquetes, de eso no dice nada, No. pero sí lo he escuchado en los medios. Jurídicamente no sé cuál sería el instrumento a través del cual lo van a hacer, porque no lo he leído, no he visto que hayan dictado algo así. Me parece por ahí, a ver, en lo personal no comparto la estrategia comunicacional, porque podrían haber dicho, utilizando los mismos instrumentos o la misma idea de garantizar el derecho a la circulación, podrían haber dicho, quédense tranquilos, vamos a garantizar el derecho a la protesta, todos lo tienen, lo van a poder ejercer también en esta gestión, pero de manera compatible con los derechos de los demás. Que ese para mí es el gran punto. Porque lo están comunicando como una criminalización de la protesta, que es para mí el límite que ellos, el límite que no deberían superar, digamos. En eso, en lo personal, no lo comparto, ¿no? Pero bueno, insisto que no he leído los instrumentos jurídicos. Sí. Entiendo que en una marcha deberán poder individualizar a todos los que están marchando y que por lo tanto, por estar en una conducta antirreglamentaria, en el marco del programa de ayuda social habrá una norma que habilite a quitar el beneficio a quienes incurran en esas conductas. Pero eso debería estar reglamentado, regulado, previsto en algún instrumento jurídico, digamos.